Le agradezco a Karime Suri Salvatierra, doctora en sociología, activista feminista, experta en derechos urbanos de las mujeres, que nos acompañe hoy para poder platicar, para hacer un análisis acerca del feminismo y de los avances que se han registrado en materia de género aquí en nuestro país. Bienvenida, Karime, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Saludos al auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Karime. Por favor, platícanos, ¿qué avances ves hoy en materia de género? ¿Cómo llegamos hasta este momento, hasta el 8 de marzo del 2021? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, desde, que se adquirió el voto por parte de las mujeres en este país, que fue en la década de los 50, hemos tenido avances. Sin embargo, estos avances, como seguramente ustedes lo han venido señalando también en sus reportes noticiosos, no han sido los que nos gustaría a las mujeres en general y a las feministas. Consideramos que hay también muchísimos retrocesos y que debido a esto, pues las manifestaciones ahí están vivas, contundentes, y creemos que debemos seguir pensando en cómo las mujeres seguimos, por ejemplo, sin tener acceso a la justicia, se nos sigue negando el reconocimiento de ciertos derechos, y lo que a mí me parece también muy preocupante, se coloca que nuestros derechos deben de ser encuestados, cuando en realidad los derechos de ninguna persona, pueden pasar por instrumentos como una encuesta. Entonces, creo que este día es pertinente para reflexionar sobre los avances, pero también sobre los retrocesos y los pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres y, de lo que yo creo que en México nos preocupa mucho, que es la agenda de seguridad, de justicia, los feminicidios y la violencia, que además se han incrementado ahora con la pandemia del COVID-19. La agenda de seguridad y de justicia. Dime una cosa, ¿cómo podemos entender esta lucha feminista en un entorno en el que incluso se ha llegado a creer que el feminismo cuestiona al presidente y no al poder, ¿no? Como verdaderamente pues se ha manifestado durante décadas, se cuestiona realmente la acción del poder en sí mismo, la forma en la que se está garantizando esto que tú ya nos decías, ¿no? La seguridad, el acceso a la justicia, en donde pues estamos hablando de que hoy el feminismo incluso se ha llegado a interpretar incluso como una lucha de oposición. Me parece muy interesante lo que colocas, porque precisamente desde muchísimos colectivos, redes y organizaciones feministas se exhibe cómo, se ha generado un entorno de criminalización de la protesta feminista. Yo creo que es importante entender primero que no hay un feminismo, que hay una serie de feminismos, que tal vez en estas manifestaciones se expresa un feminismo muy radical, que hay muchas mujeres que están muy enojadas, y creo que eso se vale porque hemos sido muy agredidas, porque no tenemos, respuestas claras a demandas claras, y en ese sentido, sí, como tú bien lo indicas, es una llamada al poder, es una llamada a que se comprenda que a pesar de los avances, como decíamos, no tenemos mecanismos claros de igualdad o de, acceso a la igualdad en varias esferas, y que no es solamente un llamado al presidente, es un llamado al poder, aunque sí también es importante subrayar que el presidente ha tenido tal vez algunas opiniones que se han, entendido, yo pienso por nosotras las feministas claramente, de que él concibe al feminismo como un asunto que lo interroga a él particularmente como persona, pero no, quizás no llega a comprender que lo que se interroga es a la figura presidencial como jefe máximo del Estado mexicano. Si pensamos que en el último censo de INEGI las mujeres somos 2% más de los habitantes de este país, o sea que somos más mujeres en México, sí creemos que tendríamos que tener
más espacios de poder y representatividad, pero también más acciones para que nuestros derechos y nuestras demandas sean, digamos, resueltas como lo hemos venido en muchos casos solicitando, ¿no? Claro. Dime una cosa en este sentido, ¿cuál es el papel de los hombres? Porque sin duda hace un momento lo platicábamos también en alguna de las entrevistas y nos decían es que se tiene que entender que esta lucha del feminismo, que esta lucha por la igualdad de género no es un tema nada más de mujeres, ¿no? Sino también tendríamos que ver involucrada a toda la sociedad. En este sentido, ¿cuál tendría que ser el papel de los hombres para poder impulsar esta lucha feminista? Es pertinente aquí subrayar que desde hace muchos años también ha habido colectivos de hombres que han tratado de impulsar la reflexión, por ejemplo, sobre la violencia, ¿no? Y desafortunadamente pareciera ser o se genera un estereotipo de que las mujeres se contraponen a los hombres y no, hay muchas feministas que han colocado que los hombres son parte también de la solución de estos problemas. Entonces, claro que aquí el llamado es a entender que los hombres tienen que reflexionar sobre su propia condición de masculinidad, sobre cómo se ha construido esta condición, esta serie de privilegios que evidentemente nos hablan de un mundo patriarcal. Pero, digamos, el llamado que Claro. hacemos muchas feministas es que a los hombres que quieran acompañar el proceso generen sus espacios de reflexión, de discusión y de participación en este sentido de acompañamiento, ¿no? Pero también es importante, digamos, destacar que no es un asunto de polarización de los sexos como se entendió en los años 60, sino un llamado a generar una sociedad igualitaria en donde tengamos las mujeres y los hombres los mismos derechos y las mismas oportunidades y que no se piense y no se siga, digamos, fortaleciendo la idea que la distinción de sexo es una distinción para ocupar ciertos espacios y en ese sentido es un elemento para el fortalecimiento de la desigualdad. Yo pienso aquí que hay que apostar incluso por trabajar procesos de socialización, sobre todo entre personas más jóvenes, niñas y niños, en donde se coloque la idea de la igualdad como parte de una transformación colectiva. Y aquí sí tenemos que apostar todas y todos. Y por supuesto es vital cómo apuestan agentes clave, como en este caso serían la Secretaría de Educación Pública a través de los planes formativos. Desafortunadamente también vemos que hay toda una oleada a concebir incluso el como un asunto, digamos, de distinción de clase, de elementos que son extranjeros y eso también es un asunto que nos preocupa. Claro. Entonces, me encanta lo que tú planteas y aquí la invitación es eso, a que los hombres, los compañeros generen sus propias propuestas, que hablen, por ejemplo, digamos, generar una idea de una paternidad diferente, en donde también se fortalezca esta idea de que el asunto de los cuidados es un asunto también de los hombres, ¿no? Bien, Karime, te agradecemos mucho esta charla. Mantengámonos al habla.